Lo que pasa es que él tiene cara de joven todavía. Trabajamos en Cali en un proyecto muy bonito que fue la planta de Papelcol, en todos los montajes, y fue tal vez el primer proyecto donde se desarrollaron las primeras plantas de tratamiento para productos químicos. Entonces, con unas arenas traídas de Francia, etcétera, etcétera, y un trabajo muy bonito. Y ahí me tocó, como ingeniero chiquito, meter los espolones del río Palo, que era el río que captaba el agua para tratamiento, y ese río se inundaba cada 15 días y me mandaron a trabajar a Agua Sol, y con por ahí unos 60 morenos caleños y de Popayán. Entonces fue un trabajo muy bonito durante muchos años. Yo en el tema de las PCHs pues he estado vinculado durante mucho tiempo por mi tema de túneles. Yo soy especialista en túneles y he estado en muchos proyectos hidroeléctricos, pues Guavio, Chivor, de los grandes y de los pequeños. Yo fui gerente técnico de la empresa Acueducto Bogotá en un buen tiempo. Desarrollamos proyectos importantísimos como fue el proyecto Bogotá 4, y ahora le cuento que tú llegaste después al acueducto. El proyecto Bogotá 4 se estructuró y se pensó para organizar todas las redes del acueducto Bogotá y poder posteriormente hacer las pequeñas centrales hidroeléctricas con una estructura de distribución de la ciudad de Bogotá que garantizara el poder generar con agua para consumo. Eso no es fácil, eso es un proceso muy, muy complejo, pero se desarrolló y pues ingenieros tan expertos pues lo lograron consolidar mucho más adelante. En el tema de las PCHs, como les dije por ahí en una pregunta, ha habido una estigmatización. He trabajado en varios proyectos, revisando los proyectos como tal, y sobre todo las PCHs que tienen túneles involucrados tienen un riesgo muy grande. Y el ejemplo que nos mostraron de Amaime ha sido igual en varios proyectos de PCHs. Entonces, tenemos que seguir insistiendo en unos excelentes estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseño, porque ese es un riesgo grande para los operadores. Los costos de operación y mantenimiento, cuando los proyectos no se estructuran bien, realmente ponen en peligro. Les voy a contar una anécdota sobre el tema de labración. Yo estuve en una época haciendo la reparación de la central de Chivor en el túnel superior de carga, y cuando fuimos a reparar el blindaje que se había chupado, por decirlo de alguna manera, por una baja de presión, nos dimos cuenta cuando fuimos a montar una pieza con un modelo 3D, tomamos y capturamos, y cuando fuimos a soldar, en 20 años se llevó la mitad del espesor del acero de alta resistencia traído de Italia en labración. Es algo que uno no cree hasta que no lo ve. Se fueron de 1,25 pulgadas, se fueron casi el 45% del espesor por abrasión, en un embalse que realmente no se veía tan complicado a nivel de abrasión. Y mirando las fotos de Celsia, pues uno ahí sí se da cuenta realmente del poder destructivo de esto, y eso es lo que nos está dañando las pequeñas centrales hidroeléctricas. El poder que hemos tenido, bueno, ya aquí con la doctora Ángela, pues la cosa va a ser diferente, porque el poder que no hemos tenido en la historia del desarrollo de las pequeñas centrales hidroeléctricas y en general de los proyectos hidroeléctricos es porque no hemos tenido ese poder, porque se disgregan en el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Vivienda, Agua y el Ministerio de Minas y Energía. Y el Ministerio de Minas y Energía, que debíamos cambiarle un poquito el nombre, solamente habla de energía y de minería, y se nos olvida que el agua es el factor fundamental para la generación de energía. Aquí tengo, pues aquí en el panel hay unos expertos hidráulicos, el doctor Silva, está Mario Camilo, geotecnista, el doctor Durán, aquí hay gente, hasta nuestros ambientalistas, bueno, hay una cantidad de personas de un gran alto nivel que he tenido la oportunidad de trabajar, y todos ellos consolidan lo que es un excelente proyecto de diseño a nivel de pequeñas centrales hidroeléctricas. Para los estudiantes que están acá, siempre tengan en la mente que lo fundamental en este tipo de proyectos son los estudios. Usted me dejó muy preocupado
con un puntico que dejó por ahí, y es que ojalá no sea así, o lo entendí mal, es que la carga de la prueba de los niveles de los ríos se le va a poner al diseñador cuando esos modelos los debe entregar el Estado. O sea, es el Estado el que nos debe entregar a nosotros los diseñadores los niveles de los ríos y no ponernos más adelante, porque lo vi por ahí en un cuadro, porque se va a volver un problema más para nosotros. Entonces, ese tema deberíamos revisarlo porque los datos son escasos en el país, se han hecho grandes esfuerzos por las universidades y por algunos privados, pero no nos pueden poner en la regulación como que pongamos nosotros la prueba, porque se van a volver inviables las pequeñas centrales hidroeléctricas. La competencia es dura, los gestores de proyectos fotovoltaicos y eólicos han hecho un trabajo fuerte, una presión grande, y la doctora Ángela nos mostró cómo han ido modificando algunas condiciones para participar las PCHs, y eso está asociado a una gran presión que tienen los otros para poder desestimular de alguna manera las PCHs, y lo han logrado. Lo han logrado de una manera que para nosotros los ingenieros hidráulicos, los diseñadores geotecnistas, los que tienen que ver con la parte ambiental, pues realmente es un poco triste porque nos ha quitado el trabajo. Y se ve en las gráficas y en todos los análisis que nos han presentado los expertos, pues es obvio, y se ve esa desestimulación de los proyectos que cuando los vamos a presentar a la comisión, realmente el proyecto de PCH debe llevar impreso inmediatamente un sello que diga que es un proyecto ambiental, porque es que ese es el proyecto ambiental per se. Todos los demás proyectos de energía que no son hidráulicas realmente tienen una cantidad de problemas que si las valoráramos en una matriz, pues nosotros deberíamos estar ganando todos los concursos. Es algo que tenemos que mirar con los reguladores, porque nos están, digamos, castigando demasiado los proyectos de pequeñas centrales hidroeléctricas. Eso hay que analizarlo, hay que estudiarlo, para eso es la academia, para que nos ayude a consolidar esas cifras que necesitamos para demostrar eso. El tema, otro tema que ojalá pudiéramos cambiar es el nombre que se le está dando a lo que es generación con hidráulica. Realmente la transición energética de la que estamos hablando no debería llamarse así. Nosotros como país, como Colombia, tenemos una matriz de generación de energía basada en la energía hidráulica. Entonces la transición de energía no es, nosotros lo que tenemos que hablar es de una consolidación de la energía hidráulica en Colombia, porque transición es como si estuviéramos como está Chile, que estaba exactamente al contrario de nosotros. Nosotros no tenemos una transición energética, nosotros estamos en la transición energética, y lo que debemos ahora es consolidar la energía hidráulica por encima de las otras energías, que hoy en día los estudios que se están viendo no tienen tanto de energías ambientalmente sostenibles. En Europa hoy en día la regulación y la normatividad sobre energía fotovoltaica se está volviendo muy complicada. Están obligando en países como España y Francia a levantar los paneles solares por encima de 3 metros. En Colombia ya deberíamos haber adoptado esas decisiones. ¿Por qué? Porque están afectando el sustrato. Al tener los paneles tan bajos se están desarrollando especies que antes no se desarrollaban. Las cucarachas son más grandes, las culebras son más grandes, los pájaros ya no pueden meterse debajo. Entonces tienen unos impactos ambientales que se están dando cuenta en Europa después de 20 o 30 años de haber desarrollado esto. Pero bueno, como vinimos acá fue a aprovechar nuestros panelistas. Germán, tenemos un panelista invitado allá en Alpidio Godoy, el presidente de la Comisión de Energía de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Conocido ampliamente, doctor Alpidio, porque pues cuando yo fui presidente era el presidente de la Comisión de Energía, gran trabajador por este tema energético en Colombia, impulsador y todos los días nos manda los informes de cómo van los embalses y cómo va todo en el país. Entonces, Alpidio, bienvenido. Realmente pues a ti, que eres la última que nos hizo un resumen grande, realmente ¿tú cómo ves o qué necesitamos realmente hacer a nivel de ingeniería, a nivel de regulación, para que las PCH vuelvan a tener ese valor? O sea, para que la sociedad colombiana entienda que ese es el camino para estabilizar la energía en Colombia. Yo creo que tenemos que
salir a hablar y quitar los mitos. Es que, digamos, estábamos en una zona donde desarrollábamos PCHs, teníamos un mundo un poco más calmado, y tal vez llegaron otros por posicionarse y digamos, buscaron es ponernos en otro mundo. Entonces hay que volver a mostrar cuál es el buen mundo de las PCHs. Primero. Segundo, convencer a quien tienes a tu derecha. No solamente creo que son señales de regulación, la regulación es dinámica y esto tiene que recoger lo que está pasando, y estos escenarios en los que mostramos cuáles son los resultados pues que permitan actualizar las señales, o sea, las señales en este momento regulatorias y ambientales tienen que, digamos, equilibrarse. Por eso la balanza la puse que está inclinada, ¿sí? Hay que equilibrar la balanza, como me lo decía algunas de las personas que desarrollan proyectos de PCH que conocí y que he venido conociendo desde hace 3 meses que estoy en CERA, y es: el resto lo hacemos nosotros, la ingeniería la hacemos nosotros, la plata también se la consiguen, lo que necesitamos es equilibrar la balanza. Bueno, entonces ya con este impulso de la doctora Ángela, la verdad, Colombia es un país que en general nosotros no cumplimos normas. Nosotros no tenemos mentalmente, como sí lo tienen los ingleses y los americanos, una filosofía de normas, ¿sí? Nosotros no tenemos ese pensamiento de que nada se puede cambiar hasta que no se analice la parte más alta de por qué se generó lo que se generó. Usted lo explicó muy bien. Hay una serie de reglamentaciones que está pidiendo la CREC, pero tiene que haber una unidad de criterio. Y lo que dice la doctora Ángela tiene mucha razón, es que hay tendencias a darle ventajas disimuladas dependiendo de las épocas. Usted ya habló del Congreso, yo no voy a hablarlo. Dependiendo de las épocas, para darle unas ventajas competitivas a ciertas situaciones en un país. Yo que estoy trabajando con la Unión Panamericana de Ingenieros, esto no es de Colombia, a veces nosotros no nos vemos sino como nosotros. No, en Centroamérica nos están pidiendo países como Guatemala, como Nicaragua, como El Salvador, como Guatemala, asesoría en el desarrollo de la normatividad. Ellos van un poco más atrasados. Aquí nos quejamos de que son malas, pero ellos van un poco más atrasados. Nos están pidiendo asesoría en metodologías para evaluación de este tipo de proyectos. Entonces, mi doctor, ¿cómo hacemos nosotros para hacer una evaluación integral de todas las regulaciones que tienen ustedes en la comisión, para que haya una estructura filosófica realmente bien organizada, seria, que no le dé ventajas a nadie sobre el otro, sino que permita que el país se desarrolle armónicamente y que la inversión privada y la inversión de la ingeniería se pueda dar en unas condiciones, digamos, equilibradas, y que no se vea eso que se está viendo hoy en día, es que hay tendencias por épocas que hacen que algunas cosas se estimulen o se desestimulen, y las PCHs es evidente, y lo que nos han mostrado en las gráficas es que lograron desestimularlas en los últimos 10 años. Muchas gracias. Sí, eso es una ventaja. No, mire, yo veo lo siguiente, yo creo que hay 3 aspectos que me parecen, con base en su reflexión, que vale la pena tener en cuenta, porque evidentemente la creación de un mercado, que fue lo que decidimos hace ya cuántos años que tenemos un mercado de energía eléctrica, de gas, de otros combustibles, o sea, se crea ese nuevo paradigma de que vamos a tener un mercado regulado. Yo creo que se ha avanzado en eso, ha habido resultados interesantes, no hay duda, pero me parece que hay que seguir aprendiendo. ¿Por qué? Porque las tecnologías van avanzando, los modelos van avanzando, las necesidades de los grupos que requieren energía también van pidiendo ciertos modelos que todavía no son claros. Entonces me parece que desde el punto de vista regulatorio, yo llevo hasta 4 o 5 meses, tampoco es que sea el experto, porque pues hasta estoy entendiendo cosas, pero lo que sí veo es que de todas maneras la regulación, en este caso Colombia, la CREC, pues tiene que ir a la vanguardia internacional, pero viendo cuáles son las consideraciones que nos pueda permitir llegar a esos niveles de regulación. A mí me da la impresión, yo no soy tan experto, mi doctor acá, que estuvo mucho tiempo,
entonces le pido excusas si cometo errores correspondientes, pero a mí me parece que sí hay que adaptar la regulación a las oportunidades que tiene el país, es decir, y donde todos los actores, no solamente los grandes jugadores, que eso es me parece bien que hayan inversionistas importantes en el sector eléctrico sobre todo y gas que traen dinero y ellos esperan que regulemos en función solamente de ellos. Sí, tienen derecho a que se regule en función de sus intereses, pero el problema no es en función de ellos, el problema es en función de un mercado, de un país. O sea, regulamos no para el que genera, sino que se debe generar, el que genera pues obviamente tiene unas condiciones, pero el mercado es el que tiene que imponer ciertas condiciones de equilibrio entre los pequeños, medianos y grandes y las necesidades que hay incluso a nivel territorial. Es diferente de la costa atlántica a, no sé, al valle, a Boyacá, muchas cosas de esas. Entonces, si vemos ese contexto en el tema que nos reúne hoy, que es el tema de las pequeñas, de las PCHs, yo creo que ahí nos falta mucha regulación, es la impresión que yo tengo, que hemos regulado, es lo que conozco, digamos, como la experiencia, he estado cerca en algunas cosas antes de estar ahí trabajando, y es que me parece que hay que bajar un poco también el nivel de regulación para aquellas soluciones energéticas que no son las grandes empresas, sino las pequeñas y medianas que pueden desarrollar el país de forma mucho más interesante que en ese aspecto. Lo digo con respeto para los grandes apostadores, porque también tienen derecho a participar del mercado, pero no podemos dedicarle todo el esfuerzo de Estado a ellos. Yo creo que no. Y además en un ambiente como este que es académico, me parece que es pertinente expresar, digamos, sinceramente lo que se piensa al respecto. Entonces creo que ahí está el punto fundamental de lo que se debe regular en un enfoque realmente social, obviamente de desarrollo económico y de soluciones importantes para aprovechamiento de energía. Colombia tiene toda la energía del mundo por su posición geográfica, es impresionante. Hasta carbón que ya está saliendo del imaginario de la humanidad, aquí seguimos explotando el carbón, pero evidentemente la biomasa, el biogás, todo lo que significa energía primaria para fuentes primarias para generar energía eléctrica, interesante. Ahora, la combinación con las otras formas de energía, gas natural, entonces es el gas de transición, y ahora entra el hidrógeno, y el hidrógeno tiene que entrar en la agenda regulatoria, porque es un tema que ya se impuso. Yo sí creo que el hidrógeno va a suplir los problemas que tienen las otras fuentes de energía. Una termoeléctrica de carbón, yo creo que me da mucha pena porque yo viví un poco de eso durante mucho tiempo implementando sistemas de gestión de energía en las termoeléctricas para lograr eficiencia, pero ya tienen que salir del mercado. Nosotros tenemos grandes oportunidades con PCHs de solucionar problemas para las comunidades pequeñas, para las regiones. O sea, yo creo que ahí está un poco como el punto de discusión. Bueno, ya tenemos un abanderado que nos va a hacer una regulación proactiva y no restrictiva, que es lo que nos va a ayudar a nosotros. La academia, todos los modelos, y en eso es que la academia tiene que entrar a participar, la mayoría de los modelos de toma de decisiones en el sector eléctrico están basadas en modelos de hace muchos años. Estamos tomando decisiones intuitivas, ¿sí? Como nos acostumbramos los colombianos, al que más chatee y al que más diga cosas, y no basados en modelos. Entonces, mientras esos modelos sigan siendo obsoletos, yo estoy convencido de que ese modelo del manejo de la energía es por allá del año 95, 97, que hoy en día es totalmente obsoleto para todo lo que se está desarrollando en el mundo. Los países desarrollados utilizan modelos actualizados para toma de decisiones. Colombia está tomando decisiones de manera intuitiva. ¿Cómo la academia nos puede comenzar a ayudar? Las universidades, y liderada por la Universidad del Valle, que es una universidad que tiene centros de investigación bastante avanzados, para que validemos, analicemos y propongamos unos nuevos modelos de análisis del sistema energético nacional. Muchas gracias. Hay un ejercicio que previamente, digamos, genera una reflexión. Es que hay dos tipos de PCH, las que están aisladas y las que están interconectadas. Entonces hay que seccionar, digamos, el diálogo entre
las PCHs que tienen un tinte social y las que tienen un tinte financiero. Las que tienen un tinte financiero van y alteran una comunidad con un propósito de generar plusvalía. A esa comunidad, en esa chorrera del Indio, le interesa la plusvalía que va a llevar esa empresa. Esa es una reflexión que vale la pena tener en cuenta en este ejercicio. Y la otro ejercicio es cuando llegamos a una comunidad apartada, necesitamos darle una solución, y la solución simplemente va muy clásica. Va en una clásica de una turbina convencional con un generador convencional alimentando un proyecto de generación. Hace un ejercicio, permítame, recuerdo al doctor Samper cuando fue candidato le prometió a Mocoa tener una PCH. Él en ese ejercicio le hizo todo el proyecto de la PCH y se dio cuenta que era más fácil interconectarlo. Pero en la iluminación del doctor Samper creó el Ministerio del Medio Ambiente, y cuando fue a inaugurar la línea se le olvidó pedirle permiso al Ministerio del Medio Ambiente. O sea que Mocoa siguió sin energía eléctrica. Recientemente un presidente bastante controvertido le prometió una PCH a Guapi. Ese ejercicio quedó en una línea de transmisión, que por cierto, cuando tú hablas con Herencia de Timbiquí, que es un grupo musical muy interesante, dice, hombre, a mí se me va la energía regularmente porque estoy en la cola. Hace unos, digamos, recientemente el presidente prometió la PCA, la central hidroeléctrica Arrieros de Micay. Arrieros de Micay es un ejercicio muy bonito que ha venido, digamos, fluctuando de 800, 600, 400 megas, cuando un proyecto de esa magnitud requiere una infraestructura muy importante. Ahora, cuando nosotros miramos hacia la academia, yo sí creo que hay un divorcio entre el Estado, la empresa y la academia. La academia, a mi parecer, usualmente nos ven cuando hay un chicharrón muy costoso, y entonces ahora sí busquemos la universidad para que lo solucione. Lo hemos vivido, y en algún momento cuando el chicharrón se soluciona, qué lindos, y todos los esfuerzos fueron gratis. Ese ejercicio vale la pena tenerlo en cuenta. Mira, yo voy a citar un ejercicio muy personal. En el año 2002 empecé mi doctorado, y en el 2004 lo terminé. En ese año la NASA liberó toda la información topográfica del mundo. Y llegué y dije, hombre, yo hice una evaluación de recursos hidroenergéticos para la costa pacífica no interconectada. En esa evaluación de recursos hidroenergéticos para la zona no interconectada tenía la experiencia porque creamos la empresa de Guapi. Fue la primera empresa no interconectada en el sistema energético nacional. Esa empresa, nosotros tuvimos la metodología y ahora sabíamos cómo evaluar la demanda. Evaluamos la demanda para toda la zona no interconectada de la costa pacífica y le ubicamos los recursos gracias al apoyo del Instituto Energético de Moscú. Ahí fuimos avanzando y efectivamente llegamos a la pregunta ¿qué es una pequeña central hidroeléctrica? Una pequeña central hidroeléctrica en el contexto mundial son el uso de todos los recursos de infraestructura del país para atender una demanda. Nosotros tenemos una copia de OLADE de 10 megas, pronto hicimos otra de 20, no hicimos copia de la China porque es de 50 y no nos fuimos a otro extremo que era de 5. No hicimos nunca el ejercicio correcto y no le solicitamos a la academia que hiciera ese valor, que mirara cuáles son los recursos energéticos para poder extrapolarlos. Entonces, allí yo creo que el ejercicio quedó alrededor de, nosotros veíamos que era 500 kilowatts para la zona no interconectada, probablemente para la zona interconectada sea otro nivel de potencia. En ese orden de ideas seguimos avanzando e hicimos exactamente una plataforma de evaluación de recursos hidroenergéticos a pequeña escala, utilizando las plataformas SICA. Eso a usted le permite encontrar los recursos energéticos y mirar exactamente en un término de optimización de cuenca. Es decir, muchos están en este momento en Antioquia en contra de las pequeñas centrales hidroeléctricas, porque en todos los ríos de Antioquia hay PSHs, y esas PSH no son para, de nuevo, tener la reina, el ciclista y la PSH, es para que se lucre una empresa privada. Ahí hay un ejercicio muy interesante que recuerdo de IDEA. IDEA apoyaba a través de GENMAS la comunidad y le generaba plusvalía. Entonces allí yo creo que es como generar una sinergia entre el Estado colombiano, la empresa privada
y la universidad, para que en conjunto demos una respuesta. Y obviamente esa respuesta no va a ser un milagro, va a ser una respuesta hecha para Colombia, en la cual nosotros podemos ubicar qué solución tenemos tanto para la zona aislada como para la zona no interconectada. Hoy en día, proyecto que no tenga en cuenta las comunidades realmente es un proyecto que prácticamente no tiene futuro, ya sea en las grandes, en las medianas o en las pequeñas. Y personalmente estamos empujando MICAI para ver si salimos adelante. Por aquí hay algunos de los ingenieros que estamos trabajando en ver cómo sacamos adelante MICAI. Hemos llegado al atrevimiento de decirle a los delegados de la Presidencia de la República que es el proyecto que más rápidamente haría eliminación de cultivos ilícitos con la inundada del embalse, porque todo lo demás está lleno de coca. Bueno, hay un tema que tú tocaste y que no podemos dejar escapar aquí a nuestro comisionado, y es cómo hacemos para que aprovechemos desde ya la posibilidad del hidrógeno con las PCHs. Debemos buscar por lo menos que nos permitan una transición en donde el costo de la energía adicional que tú tienes posibilidad, como lo decía la doctora Ángela, todas son de 19.9, pero los que conocemos los diseños todas están en 25. Si pudiéramos poner una más y no le cargáramos todos los costos de construcción de la PCH, sino que la dejáramos con alguna regulación especial provisional durante los próximos 10 años, para que esa generación se volviera competitiva y pudiéramos aprovechar en las PCHs las ventajas regulatorias hoy en día de los beneficios tributarios, poniendo 1 o 2 unidades adicionales a las que no les carguemos todo el costo de la PCH, sino que por algún beneficio tributario de la Comisión de Regulación nos permitiera desarrollar los proyectos de hidrógeno. Yo creo que con eso lograríamos comenzar a ubicarnos dentro de, digamos, de unas reglas de mercado que podemos inclusive hasta exportar, que como tú lo dijiste, y lo que necesitamos es saber cómo piensas que podemos aprovechar de alguna manera esta transición en la comisión para que nos incluyan alguna regulación, alguna normatividad que permita que esas pequeñas centrales hoy en día se puedan ampliar solamente para generación de energía para la producción de hidrógeno. Muy buena pregunta, como dicen. A ver, ese fue uno de los puntos de las conclusiones que tuvimos en el estudio que desarrollamos para el FENOGE, que efectivamente hay plantas que tienen capacidad disponible, que no la utilizan porque se pasan del límite de los 20 megavatios. Tenemos un ejemplo que es la planta Florida, en Cedelca, que trabajamos con Ramiro el año pasado, y es una planta que tiene 2 unidades de 12 megavatios, está reportada en 19.9 y pues su generación incluso es menor, y digamos que por esa restricción tiene incluso restricciones operativas que a la larga generan temas de deterioro de las máquinas, etcétera. Una de las cosas que planteamos es un tratamiento especial para estas energías que están ahí ya instaladas. Es una capacidad que está instalada pero no se está usando. Creo que eso debería venir desde la política pública, y entonces esto lo va a ligar con algo que estaba pensando de las primeras preguntas que decía el ingeniero Germán, y es, oiga, ¿cómo hacemos para estructurar esto ordenadamente y yendo para un solo sitio? Entonces volvemos digamos que cuando uno hace el análisis de cómo se toman las decisiones, lo primero son una definición de políticas públicas. Las políticas públicas en principio en el sector están en cabeza del Ministerio de Minas y Energía, después se desarrollan de ahí para abajo, hay otras políticas públicas que salen del Congreso, se desarrollan, digamos que se reglamentan en el Ministerio, después van a una etapa posterior que es la Comisión de Regulación de Energía y Gas, y digamos que todo eso debe estar estructurado. Dentro de esa estructura hay una cosa que es muy importante, y es el análisis de impacto normativo, que es lo que se señalaba anteriormente. ¿Para qué quiero esto y cómo lo voy a atacar y cuál es el objetivo final? Y lo que se ha notado en algunos casos es una
digamos que no está ligado ese análisis de impacto normativo en toda esa cadena de decisiones de política pública e implementación de las normas. Entonces es importante eso. Eso también está muy ligado al tema de, voy a decirlo de alguna manera coloquial, y es que acá nosotros tenemos que aterrizar las cosas o platanizar las situaciones. Voy a poner el ejemplo del hidrógeno. El hidrógeno es muy importante ya en muchos países, en Europa, y es la solución. Acá es una cosa que en el corto plazo no es tan importante, pero en el mediano plazo sí, como un negocio. El tema de lo que ustedes mencionaban de nuestra estructura, nosotros ya tenemos una matriz energética limpia. Digamos que no nos deberíamos dejar llevar por la moda de las energías solares, eólicas, y definir políticas públicas a partir de eso. Y si ustedes ven la ley de transición y digamos que otras cosas que han salido, están muy orientadas a energía eólica y solar, incluso olvidándose de las PCHs. Son como varias cosas, es lo que se ve en el mundo hay que aterrizarlo y adecuarlo a las condiciones colombianas. Un ejemplo que tuvimos hace unos años era una política de poner medidores inteligentes en 5 o 6 años, 40 millones de medidores inteligentes. Esos 40 millones de medidores inteligentes cuestan lo que cuesta todo el sistema de distribución. Entonces estaba tratando de imponer una tecnología en Colombia que no se necesita, no es válida. Lo mismo sucede en el caso de Solaris. Entonces, como parte de eso debe haber una política pública, y creo que ese tema esos lineamientos deben ir de ministerio, congreso, donde se analice ese problema, dice, vea, tengo una situación, tengo un excedente de no sé cuántos megavatios, seguramente ustedes ya lo tienen contabilizado, que sé yo, pueden ser 100, 200, 300 megavatios que están ahí, sin usar, por las reglas que hay, que se puedan utilizar. También algunas reglas de los autogeneradores. Entonces, este tema de hidrógeno, pues alguien podría pensar, pues me vuelvo un autogenerador, tengo autogenerador con entrega de excedentes. Ese entrega de excedentes me permite tener unos ingresos, pero digamos que deberían darse beneficios para obtener, por ejemplo, cargo por confiabilidad asociado a esa entrega de excedentes. Entiendo que eso no está totalmente reglamentado, entonces sí hay oportunidades de darle impulso a las PCHs y en estos nuevos negocios, aprovechando esas condiciones. Voy a cerrar con algo, es que, bueno, yo que estuve casi 18 años en la comisión, no es fácil poner reglas. Entonces, eso es como cuando usted le pone a su hijo una regla, se va a acostar a las 9 de la noche, ¿y por qué a las 9 y no a las 10? Y entonces empiezan las discusiones, 9:30, algunos los que duermen, a los que les gusta acostarse tarde, pues van a estar inconformes con la regla, los que se duermen temprano, porque así son las personas, pues van a estar tranquilos. Y este es un tema complejo de balancear, y siempre que se pone un límite, alrededor de ese límite juegan los agentes que pueden tener beneficios. Entonces es una tarea compleja, no, digamos que decir 20 o 30 o 40 es complejo. Desde que me olvide el ingeniero Alpidio, porque es que como está atrás, ingeniero Alpidio, por ahí no, ahí está. Ingeniero Alpidio, usted que es un estudioso de cómo va la matriz energética, ¿usted cómo considera que las pequeñas centrales hidroeléctricas pueden entrar a suplir estas crisis y estas necesidades, y cómo cree que podemos, porque la gran ventaja de las pequeñas centrales hidroeléctricas es que logramos consolidarlas en unos 4 o 5 años, las grandes pueden pasar 10 años para terminar un proyecto. Entonces, como tenemos una coyuntura que hemos descuidado, como dijo la doctora Ángela, durante los últimos 8 años, la generación de energía hidráulica, doctora Alpidio, ¿usted cómo cree que esto nos puede mejorar los gráficos que usted nos envía todos los días? Gracias, muy buenas tardes a todos, gracias por la invitación. El ingeniero Omar, mucho gusto, la ingeniera Ángela,
ingeniero Ramiro, con quienes el ingeniero Germán, por supuesto. Con respecto a la pregunta, pues realmente la estructura de mercado como está establecida y que la defienden mucho como la institucionalidad y que no ha habido racionamientos en los últimos 30 años, pues está en poder de decisión y de operación de los privados. Entonces, dentro de ese orden de ideas, pues la fotovoltaica ha irrumpido en el mundo con una facilidad tanto en económica como en instalación. Y, por ejemplo, para el ingeniero Germán Pardo, alguna vez tuvimos una discusión cuando él era presidente de la sociedad, la fotovoltaica ocupa menos área que la hidráulica. Acordémonos que Hidroituango tiene un embalse que tiene 80 kilómetros de largo por algunos kilómetros de ancho. Entonces, como está en manos de los privados, pues los privados les queda más fácil y más rápido efectuar proyectos de fotovoltaica. Ese ha sido, lo vimos en las últimas subastas y los proyectos que están en curso. Entonces, dentro de ese orden de ideas, sí es conveniente para el país el desarrollo de la hidroeléctrica y de las PCHs. Tendría que ser desarrollos por el gobierno. Estratégicamente el Estado colombiano decida hacer proyectos hidroeléctricos de pequeña o gran escala. Alguna vez, cuando vendieron Isagen, hicimos un pronunciamiento, hicimos una solicitud de pronunciamiento de que no se debería vender Isagen a privados, y sin embargo eso se hizo. Realmente en este momento, para que haya una verdadera competencia de la hidroeléctrica como tecnología con las otras, se necesita que el Estado colombiano invierta, no solamente facilite regulatoriamente para... Es Alpidio, ¿no? Y no... ¿Ah? Sigue Alpidio. Sino que el Estado colombiano invierta. Es difícil ya con el grado de privatización de la generación de energía que el Estado acometa esa labor, pero yo recomendaría eso. Muchas gracias, Alpidio. Bueno, aquí la doctora Gloria se nos había escapado, la veía ya sentada, pero la verdad uno se pone nervioso de estar acá, entonces yo miraba y me la tapaban. Entonces, bienvenida a este panel, y voy a aprovechar para preguntarte, ¿cómo es tú? Colombia, digamos, está desarrollando una gran cantidad de proyectos que van a demandar un consumo de energía importante. El Metro de Bogotá, línea 1, el Metro de Bogotá, línea 2, y otra serie de proyectos industriales que se vienen, todo el tema de los puertos, van a generar una demanda muy grande de energía. Hoy tenemos una problemática difícil, estamos pasando un momento difícil. Le están echando mucho la culpa al fenómeno del Niño. Yo creo que aquí también hay una falta de gestión grande. Los que trabajamos en la empresa de acueducto, lo que está pasando hoy en Bogotá no ha pasado en los últimos 50 años. Tenemos una matriz de regulación del agua en el acueducto que tendremos que evaluar más adelante. Lo vamos a hacer en las comisiones de la sociedad. Pero es preocupante lo que está pasando. Varios de los proyectos nos van a demandar bastante energía en este país y no se ve un futuro, además de lo que podemos aportar con las PCHs, no se ve un futuro claro que permita que podamos tener nuevamente proyectos en la parte nuestra hidroeléctricos importantes. Bien, pues muchas gracias. A ver, yo les comento, yo vengo de trabajar en las zonas no interconectadas, ¿verdad?, de recorrer gran parte del país en esas zonas más aisladas. Sin embargo, bueno, o sea, sé que en este momento el Ministerio está impulsando mucho el desarrollo de comunidades energéticas, el desarrollo en este caso, de pequeñas centrales hidroeléctricas, y pienso que ahí puede haber un aspecto importante a desarrollar y trabajar. Ahora bien, con relación a nivel
nacional que van a demandar mucha energía, el metro, los puertos, ya mirando desde el sector transporte. De todas formas, nosotros consideramos de que hay que seguir trabajando en este tema, o sea, de hecho el tema del hidrógeno se está mirando, tenemos, se está adelantando un trabajo de manera conjunta con el DNP, Ministerio de Transporte, Ministerio de Minas, para impulsar el desarrollo básicamente en puertos con el tema del hidrógeno. El tema de PCH, nosotros lo que vemos es que, sí, efectivamente, pues es un fenómeno que en este momento está ocurriendo, el fenómeno del niño, son fenómenos cíclicos, que de alguna manera en este momento está golpeando mucho más, para nadie es desconocido de que estos fenómenos ocurren, sino que en este momento está mucho más fuerte, pero pues ya visto desde a nivel profesional el tema de PCH, yo pienso que hay que seguirlas impulsando de alguna manera, no hay que dejarlas a un lado, son tecnologías maduras, son tecnologías que hay que seguirlas trabajando, existen efectivamente otras fuentes energéticas y todo, sin embargo, pues nuestro país se abastece, gran parte es del potencial hídrico que tenemos, hay que hacer conservación de cuencas, hay que cuidar lo que tenemos, pero yo creo que de alguna u otra manera esto se va a atenuar y nuevamente se va a seguir impulsando. Entonces, desde la experiencia que tengo en PCH, pienso de que hay que seguir trabajando sobre el tema, hay que seguirlas impulsando, que en este momento está ocurriendo este fenómeno, sí, pero igual hay muchos sitios en los cuales se pueden aprovechar. Entonces, pienso de que de alguna manera, bueno, vamos a poder solventar con otras fuentes que podamos tener, pero yo pienso que las PCH siguen formando gran parte de iniciativa para el desarrollo de estas fuentes de generación. Gracias. Yo antes de terminar, y obviamente les vamos a dar la palabra a ustedes para que aprovechen estos expertos, yo como egresado de la escuela quiero felicitar a Juan Antonio por este gran esfuerzo, estos foros y estos trabajos que uno hace a nivel académico, a nivel gremial, son de un desgaste muy grande. Lo felicito, felicitar a todos los panelistas realmente que han estado hoy aquí todo el día, a todos los patrocinadores, a los que han ayudado, a los suministradores de equipos y a todo el personal de la Escuela Colombiana de Ingeniería que apoya pues este evento. Realmente felicitarlos, darles las gracias por habernos invitado. Me siento yo, pues cada vez que me siento aquí me siento muy cómodo, y quisiera que le hiciéramos preguntas muy breves, muy precisas a cada uno de nuestros panelistas, para que ellos con las respuestas van haciendo prácticamente el cierre de este gran evento. Entonces, quienes tienen preguntas cortas nos dicen a cuál de los panelistas quieren preguntarles, y quisiera que ustedes aprovecharan para hacer como un cierre del evento, para no alargar a la gente mucho más de lo que ya están aquí desde los que estamos aquí desde las 7 de la mañana. Entonces, ¿quién quiere empezar a hacer una pregunta? Entonces, ¿vas tú? Quisiera preguntarle por qué hay asimetría en el licenciamiento ambiental. Es decir, cuando llega un proyecto de más de 100 megavatios o de cualquier tamaño, tiene el mismo decreto de licenciamiento y obtención de permisos ambientales que tendría que seguir un gran proyecto de generación hidroeléctrica en cabeza de una de esas grandes empresas que mencionó el doctor Omar. Cuando una comunidad, un pequeño emprendedor o una pequeña empresa quiere iniciar un proyecto de generación, encuentra un marco jurídico supremamente rígido en materia de permisos ambientales o licencias ambientales. Esa es la pregunta para usted. Y para el doctor Omar, ¿por qué razón no existe en la devolución de excedentes un trato diferencial al pequeño generador? El costo marginal de 1 kilovatio en una central de 600 megas es muchísimo menor que el que produce una central de 5 megas, porque el costo distribuido pues lo tiene cargado en esas 5 meguitas, mientras que el otro lo tiene en un gran proyecto. ¿Cuál es el pensamiento desde el regulador para fomentar esa devolución, que es la que ayuda a elevar el OPEX de estos proyectos de generación a pequeña escala en el largo plazo? Esas son. Bueno, pues digamos que entrar a conocer por qué en principio hacen un trato diferencial, uno podría pensar
empieza por un ejercicio de lobby, de querer y apalancar cosas, pero desde mi punto de vista también es un tema de desconocimiento. Pensar, y creo que esto pasó hace muchos años cuando empezamos con los proyectos hidroeléctricos, los primeros proyectos hidroeléctricos seguramente todavía no tenían licenciamiento ambiental. Es algo que en lo que empezamos y arrancamos conociendo y empezamos a poner paneles y pensamos que por debajo de 10 pues no pasaba nada. Ya vamos a ver a futuro los efectos que tienen sobre el suelo, el ecosistema, el subsuelo, el desplazamiento de la frontera agrícola, en fin, una cantidad de cosas que posteriormente vamos a tener que decir, oiga, desde el principio vamos. Desde mi punto de vista, hoy no deberíamos permitir que absolutamente nada no tenga una revisión ambiental. La categoría digamos de las exigencias del licenciamiento ambiental deberían ser diferenciales y ahí le estamos apuntando por lo menos desde el punto de vista de centrales, de pequeñas centrales hidroeléctricas, es efectivamente entender el dimensionamiento en el impacto ambiental que tienen ciertos proyectos para que se hagan como unos términos de referencia de unos licenciamientos tipo a diferentes escalas. No eliminarlos porque es que realmente hoy no hablar de reviso un impacto ambiental, pues es que estamos como estamos porque hace 1000 años no nos preocupamos por el impacto ambiental de cada cosa. Hoy deberíamos hacerlo en absolutamente todo, pero pues lo que yo veo a nivel personal es que no hemos aprendido, porque cogemos dándole a las 10 megas sin licenciamiento ambiental. Pero creo que es un tema de desconocimiento, hay que aprender a entender el entorno ambiental, cuidarlo y dimensionarlo de acuerdo a ciertos parámetros y características que faciliten ese proceso de licenciamiento ambiental, especialmente para comunidades y para casos tan pequeños. Sí, aló. Complementar un poco la respuesta tuya con respecto al tema ambiental. Yo creo que hay dos cositas rápidamente que me preocupan. Incluso cuando estuve en la UDME hace muchos años, yo tenía que ver con el tema de los embalses porque había un grupo, una agremiación al respecto. Y resulta que digamos el impacto en una región de un embalse tan grande, en el caso de Chivor o cualquier otra hidroeléctrica, pues implica impactos ambientales pues importantes. Entonces había en ese tiempo como una regulación, y entonces había unos recursos que el desarrollador del proyecto tenía que darle al Estado a través de las comunidades, creando ciertas posibilidades porque había un impacto ambiental y social. ¿Qué pasaba con eso? Pues los políticos se robaban la plata, así de sencillo. Así de sencillo, o sea, es decir, ese es un problema que tenemos, muy complicado. Entonces uno veía que los recursos que se establecían, bueno, tenían la licencia ambiental y tenían que hacer unas inversiones ambientales, no las hacían. Y eso generó un problema incluso de corrupción, ¿no? No estoy hablando solamente de Chivor, sino en general de los embalses. Entonces me parece que hay un tema de cultura muy complicado en nuestro sistema energético y en nuestro sistema eléctrico, ¿no? Hay temas como cuidados en ese aspecto para complementar la respuesta. El otro tema… pago de los excedentes. Sí. No hay tarifa diferenciada para el pago de los excedentes al pequeño generador, es la misma tarifa del gran generador. Y el costo distribuido de un pequeño pues es mucho más alto que de un gran generador. Ya. Y ahí sería, bueno, digamos en el caso, ese tema me parece interesante, yo lo conozco en general, pero no lo conozco en detalle, de hecho hace parte de todo el tema, digamos, regulatorio, pero creo que ahí sí habría que, yo creo que estamos en una senda de aprendizaje, a pesar de que llevamos mucho tiempo en regulación, pues han pasado muchos reguladores, pero cada vez que se avanza en la regulación se van encontrando muchos detalles que no han sido fáciles de resolver o que han tenido algún tipo de interés, porque eso es parte también de lo que ocurre en la gestión, digamos, de Estado cuando se regula. Entonces, su pregunta no tendría en ese momento una respuesta de detalle, pero sí me deja usted con la inquietud para mirar el tema, ¿por qué no se ha hecho algo al respecto? Que en ese momento sería conveniente revisar ese tipo de componentes de la regulación y empezar a mirar. O sea, su pregunta más bien me deja abrir a mí el camino para ver qué es lo que pasó, porque desconozco el detalle de tiempo atrás de cómo se ha manejado ese tipo o ese aspecto regulatorio. Entonces cuente con eso que lo voy a mirar,
porque creo que puede ser importante en ese sentido, y en su momento le haré saber aquí a los profesores para que le den la información correspondiente. Esos temas, por ejemplo, vale la pena que ustedes también, en ese caso o cualquier caso, manden la solicitud a la CREG. Entonces ahí la CREG recoge las opiniones de la gente y con base en eso hace regulación también, no solamente porque lo diga el uno o el otro, no, recoge, vemos qué más le conviene al Estado, qué más le conviene al mercado y se regula, pero es importante que la gente opine, es muy importante. Cuando se hace una resolución, pues se pone a disposición y a veces llegan 200, 100, 70 opiniones, y eso me parece que es una práctica que me parece que es muy seria en ese sentido. Se recogen los elementos, se hacen las discusiones y se incorpora lo que consideramos que vale la pena incluir, ¿no? Entonces la tendré en cuenta para efectos entonces cuando usted entre a la página de la CREG en unos 8 meses ya puede ver resultados de esa respuesta. Y luego tú. Bueno, buenas tardes, noches casi. Me presento, mi nombre es Natalia Pavón, soy ingeniera civil de la Universidad del Cauca. Vengo desde el Cauca y me anima mucho escucharlos a todos muy contextualizados de los proyectos que tenemos allá en cuanto a generación, porque las estamos luchando también, ¿no? Desde el gremio, desde la parte social. Trabajo con comunidades indígenas, pertenezco también a asociaciones campesinas y en todos estos aspectos tratamos de hablar de lo que es la energía hidráulica. Dentro de los estudios y dentro de la profesión, créanme que he tratado de hacer una balanza de las energías que tenemos que consideramos limpias. Me he enfocado en dos principalmente, la energía geotérmica y la energía hidráulica. Estoy completamente de acuerdo que aquí tenemos un gran potencial. Inclusive pues con el ingeniero Ramiro estuvimos hablando en Univalle de lo que es energía geotérmica y de los retos que también nos representa para este país que tenemos, y para el Cauca nomás, que tenemos 14 volcanes entre activos e inactivos, pero que todos pertenecen a un parque nacional natural, ¿no? Eso en un contexto muy rápido. Sin embargo, y es un tema que no hemos tocado y que le tenemos que hacer frente, es que nos estamos preguntando todos de por qué la energía hidráulica tiene un demonio encima. Y las respuestas tienen nombre, o sea, tenemos que lidiar con Hidroituango, empezando por ahí, que solo una vez lo hemos nombrado en este panel, creo que todos nos estamos tapando los ojos. Tenemos que lidiar en el Cauca con lo que es Salvajina, que también ha sido un proyecto socialmente muy cargado. Si bien es cierto que nosotros entendemos las diferencias entre estos proyectos de gran escala y los proyectos con los que hoy estamos hablando, las comunidades no. Y ustedes han sido muy claros y todo el panel lo ha dicho y me siento también, me recojo en lo que dicen, y es que sin las comunidades ningún proyecto va a ser un éxito. Entonces es muy difícil porque, como les digo, en lo que he recorrido, he caminado el Cauca, lo primero es quitarnos un demonio de encima y es demostrar cómo este tipo de energías, las PCH, son totalmente diferentes. Si estamos hablando de energía hidráulica, la magnitud de los proyectos es totalmente diferente. ¿Cómo lo hago yo? Yo tengo un generador ahí que lo conecto a una llave, alumbro con eso una maqueta de una casa, y créanme que con eso en los últimos meses me ha servido muchísimo para quitar el demonio, y en el Cauca ya están pidiendo lo que es energía hidráulica, que estamos adelantándonos también a lo que es MICAI, eso también lo hicimos en la costa pacífica. Ahora pongo, y es una pregunta lanzada a todo el panel, ¿qué estamos haciendo cada uno de estos aspectos para quitarnos un demonio que tenemos y que no podemos negar? Y muchas gracias, excelente evento, muy amables. Gracias. Estamos haciendo foros. Vamos, te envío el estanquillo. Ese caso es muy particular porque el ingeniero Ramiro inclusive participó en el diseño.
esa PCH en el río Putis, municipio de La Vega y La Sierra, macizo andino colombiano, mayor fuente hídrica de Colombia, estrella fluvial de Colombia, para ser muy enfática en eso, y es un proyecto muy bonito, pero yo como vegueña, o sea, como persona de la zona, no puedo hablar con mi gremio campesino al respecto, porque hay un demonio encima. Entonces, ese tema social es muy preocupante, por más que desde lo técnico yo sé que es completamente diferente. El tema social tenemos que abordarlo para que los proyectos que hoy queremos y que hoy todos estamos planteando sean un éxito. En máximo 10 años será la gobernadora del Cauca. De acuerdo. Y además, me encanta que has hecho la pregunta, me encanta, y voy a volver a aprovechar a tocar algo que tú dijiste, y es que seamos las mujeres las que hablamos de los temas y que no, digamos que no nos da miedo decir las cosas. Entonces realmente me siento totalmente identificada con tu participación, y además, como les dije, qué pregunta tan buena, pero pregunta tan difícil, y eso es muy importante en un panel, que realmente a uno lo pongan a pensar. Pero yo quiero contarles a todos, y quiero contarte a ti, como decía Omar, vamos a reclutarte, yo primero, aquí nos la vamos a pelear. ¿Qué estamos haciendo efectivamente y que nos hemos cuestionado desde algunas empresas que participamos en CERA, que son desarrolladores de proyectos o que son, digamos, operadores de proyectos? Y lo primero es empezar a realmente exigir y promover desde los mismos generadores y desde los mismos promotores de proyectos buenas prácticas. Tú mencionabas hoy la importancia de un proyecto bien diseñado y cuánto de un recurso y de una inversión se entrega a un buen diseño. Yo creo que lo mismo tenemos que empezar a preguntarnos y a participar de qué tanto realmente hacemos de buenas prácticas, y estamos hablando de buenas prácticas de acercamiento y de conocimiento de la comunidad, identificar los usos del agua, ¿sí? Porque yo no puedo entrar a cambiar. Seguramente va a haber buenos beneficios, si tú lo preguntabas, ¿realmente la comunidad quiere qué beneficios y cómo beneficios? Los proyectos de PCH son los proyectos, no solo porque tengamos el mayor potencial en el territorio, sino porque son los proyectos que realmente solucionan de manera integral en territorio muchas problemáticas, empezando por vías, siguiendo por acueductos, terceros recursos, habilita una cantidad de cosas, pero eso no se viabiliza si no tenemos buenas prácticas. No logramos nada si no logramos trabajar con la comunidad. Entonces, lo primero que estamos haciendo desde el gremio es empezar a generar una cultura de muy buenas prácticas. Pero eso es un tema, digamos, gremial, es un tema al que invitamos además a todos los que desarrollan PCHs, pero es un gremio en el cual, digamos que es un ejercicio que necesitamos acompañamiento de gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene que dar esos espacios y, digamos, de alguna forma no forzarlo, porque no se convierte en un tema impositivo, sino realmente buscar que los licenciamientos ambientales, y por eso vuelvo al ejercicio de licenciamiento ambiental, el licenciamiento ambiental realmente reconozca las condiciones de territorio. Entonces, sea escalable, sea, digamos, hecho tailor-made a cada situación, y que realmente haya una participación. Yo creo que en eso estamos ya trabajando, y creo que eso hay que hablarlo, no hay que ocultarlo. Excelente que lo hayas puesto en el panel, porque esa es una problemática fundamental. Y tenemos muchos proyectos en los que realmente no se logra avanzar, y es porque realmente la comunidad ya tenía una historia y dice: yo no quiero estos proyectos, sin darse la oportunidad obviamente a conocer. Y si no rompemos esa barrera, o sea, no solamente hay que convencer al de la derecha, sino también hay que convencer a la comunidad, pues efectivamente no vamos a lograr esos proyectos. O si los logramos, no vamos a empatar con el deseo de la comunidad, y eso no es construir país. Entonces, sí, hay que enfrentarlo, desde el gremio estamos trabajando en esas buenas prácticas y queremos que eso sea parte del ejercicio, que hablemos los afiliados, pero que además empecemos a poner sobre la mesa en la conversación. Y en eso ya estamos, o sea, desde aquí, levantando la mano, ya estamos trabajando en eso, y por supuesto, iniciando hasta ahora, pero por supuesto, más adelante hablamos, porque habrá que llegar allá para efectivamente empezar a involucrar a la comunidad desde ya. No sé si alguien más quiere opinar. Mujeres
Vale, a ver, yo le comento desde la experiencia en las zonas aisladas. Nosotros desarrollamos unos proyectos con unas comunidades indígenas en el Chocó, en Nuquí, una comunidad indígena en Vera. Realizamos un proyecto de una pequeña central hidroeléctrica, el cual está operando, y estoy diciendo que la construimos hace unos 7 años o de pronto un poco más, pero todo también fue con la colaboración de la misma comunidad, ¿sí? El saber de que ellos iban a formar parte del desarrollo del proyecto, o sea, nosotros como entidad estatal lo hicimos también en conjunto con Cooperación Internacional, realizamos este proyecto de pequeña central hidroeléctrica, sin embargo le entregamos ese activo a la comunidad, ellos nos acompañaron en el desarrollo, construcción, identificación del sitio para poder realizar este proyecto. Recuerdo que hace un par de años antes de pandemia fuimos a un evento internacional también de PCHs y me pidieron igualmente que participara en este evento y yo, listo, yo no voy sola, yo quiero ir con las personas de la comunidad porque yo puedo desde la entidad, desde Bogotá, decir cómo fue mi experiencia, cómo se desarrolló el proyecto y todo, pero les pedía el favor también a los del evento que quería que una persona de la comunidad fuera, porque una cosa es lo que yo piense y otra cosa es lo que piense la comunidad. Efectivamente se desarrolló, esta persona fue, me acompañó y pues, o sea, lo dejé prácticamente hablar. La persona se empoderó totalmente del proyecto, mostramos fotos, cómo fue el cambio, cómo fue el proceso y eso es de impacto, eso hay que mostrarlo. De igual manera yo puedo decir que existe otra pequeña central hidroeléctrica, lleva muchos años, más de 25 años en Palmor, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Es un proyecto desarrollado con la comunidad y hoy en día todavía sigue operando. Entonces, en su momento se construyó, se instaló una turbina de acuerdo a las necesidades y todo. Posteriormente nosotros entramos, la comunidad creció, demanda mucho más energía, instalamos otra unidad y hoy en día está trabajando. Esos son proyectos que, digamos, para el caso que estabas mencionando, puede servir para que la comunidad se entere y que sea también partícipe y que, caramba, estoy completamente de acuerdo de que tenemos estos proyectos de gran envergadura que realizan embalses y todo, pero existen unos proyectos mucho más pequeños tipo acueductos que se pueden utilizar para generación y eso hay que venderlo, es básicamente mi apreciación. Gracias, buenas tardes, saludos a todos, mi nombre es Iván Quintero, me presento como un desarrollador de proyectos, la vida me dio oportunidad de trabajar en Betania, en Chivor, en Guavio y después pasé a petróleo, he estado haciendo perforaciones, he desarrollado actividades y pues tuve la oportunidad de formar una empresa y en este momento pues hacemos desarrollos de proyectos. El desarrollo de una pequeña central hidroeléctrica. Yo les cuento que la estructuración del proyecto lo estamos mirando teniendo en cuenta que el beneficio para nosotros como suministradores de energía, no como distribuidores, entonces se salva con un costo, digamos que es un poco marginal, no nos vamos a llenar. Entonces, aquí yo creo que en la mesa hay que hablar, o en esta convocatoria, y que de paso felicito a la universidad, a la academia, a la Escuela Colombiana de Ingeniería, a los comisionados de la CREC, porque es una convocatoria de conversar, de escucharnos. Entonces, yo creo que este espacio para el gobierno, espacio para nosotros los que estamos en esta actividad, nos abre un poco la esperanza de poder continuar con energía. Y esa energía es a disposición del pueblo colombiano, porque es que nosotros estamos aquí es para trabajar y finalmente entregarle una necesidad básica al pueblo colombiano, a las viviendas, como el que tiene una mediana industria, como el que tiene la panadería, como el que tiene
hablaban de puertos, hablaban de aeropuertos, hablábamos de trenes, de todas esas cosas. El país necesita un desarrollo claro, firme y con unas metas y unos hitos que tienen que lograrse. En este momento yo veo que como que la mayoría está en una nebulosa. Las centrales hidroeléctricas, cuando aprobamos, que hay 7 aprobadas, pero bueno, en el caso mío, la aspiración es tener un margen y que el distribuidor con el que yo hice el PPA, pues también se gane un margen, algo, porque está haciendo una inversión, pero no el triple o el cuádruple. En eso, excúsenme, no quiero ofender a nadie, no quiero poner a ninguna empresa ni a ninguna situación difícil, pero creo que ese es uno de los caminos. Las centrales hidroeléctricas pequeñas son soluciones, las grandes también son soluciones, tienen una reglamentación diferente y el gobierno creo que eso es lo que quiere. Yo felicito a la ingeniera del Cauca, porque pues es una persona inquieta dentro de lo que yo he hecho, pues, y lo que se está haciendo ahora en Estados Unidos y que se va a hacer aquí en Colombia es la geotermia. Es una cosa que nos va a generar unos beneficios grandísimos en producción de energía. Si necesitas información, si necesitas apoyo, entonces quería hacer ese comentario, felicitarlos a todos, a la academia por todo lo que han hecho y que porque nos escuchemos, no es más. Aquí hay mucho conocimiento, aquí hay en Colombia demasiada sabiduría, se han hecho cosas grandes, somos el país que tiene más centrales hidroeléctricas pequeñas y grandes, puede ser de toda América. Entonces, pues es un conocimiento que no se puede perder, tenemos que manejarlo. Que el ambiente social necesita, sí necesitamos, nosotros como desarrolladores de proyectos tenemos que ponerle al costo final del proyecto un adicional, que el mega va a costar un poco más, pero tenemos que dejarle a la comunidad algo, porque no podemos pasar por ahí y la comunidad sin energía o sin vías. Ese es mi comentario. Bueno, no sé si cerramos, Germán. ¿Me regala un minuto? Sí. Gracias. Gracias, yo quiero agradecerle al profesor Juan por haber hecho esta actividad, a un colega de la Universidad de FIT que ahora se retiró. Creo que hay un escenario que Michel lo puso en bueno, lo colocó en el asador realmente. Hay un ejercicio que hacia los años 60 Colombia estaba llena de PCHs y las grandes embalses cambiaron todo y todas las PCHs quedaron en el olvido. Ahora pues se habla de rehabilitar esos procesos o esos proyectos para volverlos a capitalizar. Hay unos proyectos que pues con el ingeniero Andrés estuvimos viendo que tienen 60, 80 años que aún siguen funcionando, muy interesantes por ellos, pero se pueden retomar y rehacer. Hay otro ejercicio en que efectivamente muchos de los proyectos que ya se están terminando de hacer solo que estaban en la biblioteca del ICEL. Entonces se sacaron, podemos decir, hidrosogamoso y otra serie de proyectos. Hay otro escenario donde efectivamente lo mencionaba la doctora María, ¿cierto? Alejandra María, sí, correcto. Y es el siguiente, es la buena práctica, lo mencionó el ingeniero, la estructuración. Hay buenas prácticas de dos lados, de la persona que hace la inversión y de la sociedad que lo recibe, porque hay sociedad que es manipulada desde el punto de vista de un manipulador ambiental, no de un ingeniero ambiental que hace las cosas bien o un sociólogo que le transmite la buena idea de hacer un buen proyecto. Entonces, cuando usted ve que un proyecto fácilmente tiene una inversión fácil de $2 millones por mega, prácticamente le dicen deme el 10%. Yo lo he vivido porque ustedes han escuchado que he acompañado proyectos de desarrollo. Eso distorsiona, digamos, o pone en riesgo un desarrollo de un proyecto. Y eso se escala a lo que nosotros llamamos consulta previa. Todos los inversionistas no quieren ver un proyecto con consulta previa. Quien hace un desarrollo de una PCH hasta que no tiene el punto de conexión avalado, no se lo va a financiar un banco. Entonces, cuando tú tienes el punto de conexión y tiene el PPA garantizado, ahí sí puede acudir a la banca para poder manejar dineros. Y empiezas tú a tener problemas porque hay bancos de primera y segunda, y el banco de primera del BID le dice sí, yo te presto la plata,
bájela y la baja a un banco de segunda, y el segundo se olvida de que es un banco de crédito para un proyecto de generación de energía. Esos escenarios empiezan a mencionarse las buenas prácticas. Entonces esas buenas prácticas sería bueno que se manejaran de una forma diferente. Además, uno no puede prever. Yo recuerdo que el presidente anterior, para el Día de la Madre, antes de terminar, pasó la garantía bancaria de un proyecto de 100 megas, estaba en $100.000. El Día de la Madre nos regaló un proyecto de $1 millón como garantía bancaria. Entonces usted parquear $1 millón por la garantía bancaria, por el punto de conexión, es una plata muy importante y el inversionista toma un freno. Recientemente el gobierno presente tomó la decisión de subirle un 0 a la derecha a esa cifra, o sea, está en $10 millones. Entonces cuando usted parquea $10 millones, Colombia no va a tener inversión. Entonces allí es lo que quiero decir, es que ahí debe haber una seguridad jurídica en esas buenas prácticas. Y en esas buenas prácticas también hay que mencionar otro escenario que está en el telón cuando uno pide la licencia ambiental. La licencia ambiental está marcada porque los funcionarios de las corporaciones se contratan a un año. Lo digo un texto de Vanguardia Liberal. Vanguardia Liberal sacó, vamos a inaugurar un proyecto de energía solar, y le preguntaron al desarrollador, no tengo la licencia. ¿Por qué motivo? No, mira, yo llevo 3 años y en esos 3 años ha venido sucediendo que entrego los documentos y cuando voy a finalizar en diciembre, los funcionarios me dicen yo me voy. Cuando regreso el año siguiente, vienen otros funcionarios. No estoy diciendo nada, eso es una cosa de Vanguardia Liberal. Y vuelve y juega y le entrega los documentos y entonces ya al final, además que debió estimularlo, ¿no? Vuelve y juega. Y entonces, gracias a que Vanguardia Liberal puso eso en público, le dijeron, sí señor, el próximo año en enero, cuando tengamos contratados los nuevos los nuevos contratistas del medio ambiente, lo vamos a tener, va a tener su licencia ambiental. Hay un proyecto muy bonito de unos inversionistas que hicieron en Norte de Santander, y había una corporación de Norte de Santander que tenía Corpo Corso. Todo el mundo la reconocía como Corpo Corso, esto no es un secreto. Y el bendito no les entregaba la bendita licencia ambiental, hasta que apareció un procurador que era amigo del inversionista, que le dijo, por favor, señor, sí señor Ordóñez, ya le entrego la licencia ambiental. Entonces, en esas buenas prácticas vale la pena tener las cosas claras. Yo creo que eso no se ha mencionado en este ambiente, pero también hay que ponerlo digamos, en las cartas que vamos a jugar si queremos desarrollar pequeñas centrales hidroeléctricas, porque estamos colocando unas cartas que no son las ciertas, y estamos sacando cartas debajo de la manga que no van a permitir el desarrollo de pequeñas centrales hidroeléctricas. Yo agradezco la atención que me han colocado. Bueno, yo creo que cerremos desafortunadamente pues ya está muy tarde, podríamos seguir toda la noche, pero yo estoy cansado y también los panelistas. Entonces pues no sé, a mí me queda una cosa importante, y es que quiero agradecer pues no solo a las personas que estuvieron aquí todo el día, las personas que nos entregaron su conocimiento y sus opiniones, las personas que hicieron las preguntas que generan también unas respuestas que nos dan conocimiento, sino también a todas las personas que nos proveyeron alimento, las personas que prepararon este escenario, las personas que montaron los videos, que montaron la publicidad, las personas que les escribieron a ustedes y los llamaron por teléfono. Todas esas personas que trabajaron para este evento, realmente les quiero agradecer, porque sin ellas pues el evento no se hubiera dado. Y pues por supuesto agradecerles a ustedes que estuvieron aquí y que nos dieron su tiempo, porque es muy valioso. Yo sé que ustedes sacan el tiempo de donde no lo tienen, y se los agradezco muchísimo, porque es un esfuerzo que hacemos y que hacen ustedes para que las nuevas generaciones tengan unos elementos de juicio adicionales para tomar decisiones en el futuro. Muchas gracias.